Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Alicia. Buen día, Gaby. Un gusto escucharte y verte esta semana. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias, gracias, Marcelo querido. Marcelo, contame cómo se explica qué está pasando en este entredicho que hay entre algunos concejales, legisladores y todos del oficialismo. Pongámoslo en términos futbolísticos, si querés. A ver, Viste que en la Argentina hay dos torneos. El torneo la liga de primera y el Argentino A. Bueno, el oficialismo hoy está abierto el campeonato de la Liga Argentina. ¿Por qué? Porque vos fijate bien cómo se está dando y con qué virulencia se está dando esta discusión que podría haberse solucionado puertas adentro, dentro de una estructura que tiene, entre comillas, la mayoría en la legislatura, ¿no? Y eso lo podrían haber solucionado solamente dos personas, el gobernador Juan Mansur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo. ¿Por qué hago la comparación y por qué viene la comparación a colación? Porque tres legisladores que son del oficialismo salieron a cuestionar la política sanitaria de la provincia en un momento bastante complicado para el Poder Ejecutivo y sobre todo teniendo en cuenta la curva como está, y no haberlo planteado internamente dentro de la estructura del Poder Ejecutivo. En una charla con el gobernador o con la ministra o en el ámbito del Comité Operativo de Emergencia. Pero quienes salieron a contestar no fueron los propios legisladores, es decir, no fueron los equipos, digamos, de la misma categoría, fueron los concejales muy enrolados con el mansurismo. Esto te da otra señal de que hay una ruptura interna dentro de lo que es este posicionamiento político que se está acelerando muchísimo dentro de las filas del oficialismo, no tanto por el armado de las listas del año que viene, sino más bien por este peso específico que suelen tener los dirigentes dentro de un contexto político e institucional que están buscando en cierta medida contención. Decía que tanto el gobernador como el vicegobernador tenían la posibilidad de apagar este incendio rápidamente, hasta ahora no se logró, vienen con una desintonía desde hace varias semanas, particularmente, y lo que ha ocasionado el último chispazo fue la presentación hace 2 semanas de lo que había comprado el Poder Ejecutivo en cuanto a equipamiento y a insumos para el sector salud vinculado precisamente con esta pandemia. Varias de los insumos, de los artículos comprados, han sido adquiridos con fondos tanto del Poder Judicial como del Poder Legislativo. Curiosamente, la presentación la hizo solamente el gobernador. Esto no le cayó bien al vicegobernador, otra curiosidad, no salieron a decir absolutamente nada al respecto del escrache que sufrió la ministra días pasados en su domicilio. Son gestos, ¿no?, que uno va analizando y está viendo de qué manera se están posicionando. Naturalmente que esto sí se va a resolver en los próximos días. Tal vez mañana haya una reunión, una convocatoria que haga el Ministerio de Salud a precisamente los que han donado o que han cedido los excedentes financieros para hacer este tipo de compras, una de las mayores. Estamos hablando que la legislatura, por ejemplo, ha puesto 293 millones de pesos, más la asignación presupuestaria por parte del Poder Ejecutivo y más la donación que hizo el Poder Judicial, entre otros organismos, porque también hubo otro tipo de cesiones de recursos. Eso es lo que viene siendo la pelea interna dentro del oficialismo y que de alguna manera está minando no solamente la gestión del gobernador, sino también su rol como presidente del Partido Justicialista. ¿Por qué decimos esto? Porque también hay una serie de encuadramientos, ya lo anunciábamos la semana pasada, de que el Instituto Patria es probable que abra dentro de algunas semanas una sucursal en Tucumán. Y si hablamos de Instituto Patria, significa que el kirchnerismo está de alguna manera quiere pisar fuerte en Tucumán y con propios referentes. Una de las personas más activas en este sentido y que, según pude confirmar, ha hablado ya con varios dirigentes de peso en Tucumán precisamente para este desembarco, es José Vidar, que ha hablado con Oscar Parrilli, que es el presidente del Instituto Patria, que es el vocero de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estos movimientos se están dando en un momento en que la curva de contagio está preocupando al Poder Ejecutivo. Las estadísticas se están
yendo muy por encima de lo que se había previsto y se están dando inclusive estas reuniones dentro de el entorno provincial para ver de qué manera se trata de salir de esta situación. Naturalmente que no hay un plan certero frente a una situación donde estamos en una zona de circulación viral comunitaria y se están dando muchos casos en todas las regiones de la provincia. Y eso realmente inquieta y se están haciendo proyecciones. Pongamos en claro cuál era la primera proyección que se hizo de mínima y de máxima. De mínima se había dicho que se había planteado un escenario de 800 casos como máximo en la pandemia. Estamos hablando ya a mediados de abril, lo que estoy diciendo, y que lo máximo que se podría llegar con una pandemia, si no se daban ciertas circunstancias, era 20.000. Claro. Es realmente, vos fijate el gap, la brecha que existe entre uno y otro y es realmente muy llamativo. Sí se puede decir que se ganó tiempo, como dicen los epidemiólogos, pero estamos todavía con fríos, estamos con problemas respiratorios circulando en una época del año que prácticamente nosotros pensábamos de que los tucumanos que la temperatura podría llegar a ayudar. No lo está haciendo. Estamos teniendo días bastante fríos y con estos cambios bruscos de temperatura que también llevan al crecimiento de estas enfermedades respiratorias, ¿no? Marcelo, ¿crees que va a escalar este cruce o que le van a poner un fin, como vos decías, quizás las dos máximas autoridades de la provincia a nivel político? Deben ponerle un fin, porque los términos usados hoy lo refleja en cierta medida la edición de papel. Ayer en la web también cada uno iba posicionándose de alguna manera con un lenguaje que llama mucho la atención, Indalecio, porque eso se soluciona. Vos sabés cómo se soluciona el problema en el barrio, y generalmente lo soluciona cara a cara y decir, chévere, pero ¿por qué pasa esta cosa? Claro. Pero que un sector que está de alguna manera siendo, entre comillas, independiente y otro que está muy enrolado con el gobernador de la provincia, llama poderosamente la atención. Creo que esto hay que cortarlo de cuajo, si es que lo quieren. Hace ratito te lo decía Mariano Campero, que con el consenso se logran muchas cosas y que a veces él mismo, que es de otro signo político, tiene que sentarse con el gobernador a solucionar problemas que son inherentes a su gestión municipal. De la misma manera creo que le corresponde al oficialismo parar la pelota, dejar ese campeonato de lado, suspenderlo y empezar a pensar en grande, ¿no? Empezar a pensar de que hay que buscar soluciones de fondo para que la gente esté menos angustiada y que los comerciantes, los gastronómicos, absolutamente todo el arco productivo de la provincia tenga la posibilidad de desarrollar sus actividades sin pensar en este bicho que nos vuelve loco. Mirá ese titular del ingenio San Isidro. Sí. Pensalo, que lo que puede llegar a pasar en Tucumán, teniendo en cuenta que hay 30.000 personas que viven de una actividad bastante complicada. Naturalmente que hay algunos industriales azucareros que están pensando en terminar cuanto antes la zafra, bien pase la caña que tienen para producir en molienda y que se acabe esta pesadilla, porque realmente mientras más extender, más financiamiento vas a necesitar y menos rentabilidad vas a tener para empezar la próxima zafra o pasar el intercosecha de una manera por lo menos menos traumática. Esto deriva en muchas situaciones. Sí. Hoy Mansur está con el secretario de Agricultura recorriendo e inaugurando obras. Creo que ese es el camino en cuanto al tema de generar obras públicas para que se aliente la mano de obra y naturalmente salgamos de estos 2 dígitos de desempleo que tiene hoy la provincia. Pero también se necesita, y en esto engloba a todos, al funcionario del Poder Ejecutivo, a concejales y a legisladores, para que Tucumán tenga un plan de salida de la pandemia. No lo hemos visto, Indalecio. Claro. El gobierno se ha dado en fijar 2 objetivos. Primero, tratar de tener la mayor cantidad de insumos posibles para combatir esta pandemia. Sí. Y segundo, pagar regularmente los sueldos
de los agentes públicos. La tercera viene por esto, por las obras públicas que el gobierno nacional puede llegar a bajar a Tucumán y que indudablemente eso es un motor que reactiva la economía, pero también necesita medidas adicionales. Hay que ver de qué manera Tucumán se posiciona en la pospandemia y eso todavía no lo estamos viendo, ¿no? El COE está en muchos sentidos abocado a la cuestión sanitaria, pero también hay que empezar a pensar en el Tucumán del futuro, 2021, 2022 y tal vez los 3 años que le queda al gobernador en este mandato. Bien. Gracias, Marcelo. Un abrazo grande. Buen día. Que tengan buen día. Adiós. Que estés bien. Bueno, la columna